Bienvenidos a Psicología Política, un servidor José Ramón Rosario. Te damos la bienvenida a esta consultora. Puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico o de nuestro número telefónico, que lo estaremos poniendo en pantalla. Bien, entonces, hoy vamos a hablar de Francisco Javier García, el reto que tiene este dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Pero antes, yo quiero empezar con una historia, porque cuando yo era predicador, yo siempre iniciaba mis prédicas con una historia, conectando el mensaje con lo que era la historia. Entonces, yo quiero hablar de un señor llamado Elías, conocido como el arquitecto en el mundo político. Este hombre había llevado a gobernadores y alcaldes a la victoria de sus candidaturas. Para este hombre la política era como un juego de ajedrez, específicamente la consultoría política. Tras uno de los gobernadores jubilarse, Elías decide lo que es aspirar él a gobernador y contrata a una de sus allegadas más cercanas, llamada Sofía, para que ella juegue el rol de lo que es consultor político de él. Entonces, nada, empieza el proyecto. Sin embargo, Elías se da cuenta que no es lo mismo. En una actividad se le acerca una señora y le dice que le ayude con su hijo. Y los periodistas captaron el momento de que comunicacionalmente el gesto de Elías fue desagradable, porque no supo qué hacer con ese momento, no estaba acostumbrado a eso. Entonces, si Elías hubiese sido el consultor político, hubiese aconsejado: tenías que tener más empatía, tenías que llevar tal cosa, tenías que hacer esto. Pero no era lo mismo, no era lo mismo. Como jefe de campaña tú diriges el barco, pero el candidato es quien recibe los azotes, quien sacrifica a su familia, quien sacrifica su tiempo y quien hace y que recibe, todo el viento de la marea. Bien, entonces, ese mismo problema tiene Francisco Javier García, o esa misma situación, no un problema, bueno, esa misma situación de que Francisco Javier García tiene un reto. Pero hablemos un poco de él. Este es un dirigente político, mientras estuve estudiando su biografía, muy fuerte. Entró al PLD en el 1979. Forma parte del comité político desde el 2001. Fue administrador de la lotería en el 95 al 96. Estuvo como director de autoridad portuaria en el 98 y 99. Fue ministro de Industria y Comercio en el 2004-2008, cuando Leonel regresa al poder en el 2004. Y en su gestión, en ese periodo fue que se gestionó el proceso del DRCAF, ese acuerdo que tenemos con los Estados Unidos de comercio. Y desde el 2008 al 2020, o sea, 12 años, fue ministro de Turismo. Claramente podemos ver que Francisco Javier dejó una zapata en el turismo, porque muchos años siendo ministro, tú tienes que dejar algo. Realmente este hombre es impresionante. Fue jefe de campaña de las 4 elecciones del PLD: 2004, 2008, 2012, 2016. Y fue el jefe también del 19, que aunque no ganaron, pero todos sabemos qué fue lo que pasó ahí. Sin embargo, es muy fácil ganar desde el gobierno. Y eso es lo que me he fijado. Por eso las reelecciones son muy fáciles de ganar para muchas personas. Ahora, lo difícil es ganar estando fuera del gobierno. Y no solamente ese reto tiene Francisco Javier García,
después de ser jefe de campaña, ser candidato, sino también ganar dentro de su partido la candidatura del PLD. Nosotros ahora vamos a ver de qué está hecho Francisco Javier García en el ámbito de candidatura. Entonces, tiene un desafío muy fuerte para mí. Tiene un desafío muy fuerte. Quiero hablar de algunas cosas interesantes de él también. Y es que realmente el caso de Francisco Javier García en la consultoría política es muy extraño. Porque tú nunca vas a ver a un jefe de campaña o a un consultor político aspirando. Es muy difícil. Bueno, en el caso de Daniel Iboscus, un consultor político de Argentina, fue concejal en Argentina en el periodo 2015-2019. Pero luego de él ser candidato, se convierte en un consultor político, creando lo que es la cumbre de comunicación política. Pero ya él se volvió consultor político luego de ser candidato. Pero es muy difícil que un consultor político o un jefe de campaña se haga candidato. Porque es un mundo muy diferente. Entonces, Francisco Javier, como decía, tiene mucho que demostrar, tiene un reto. Ganó 4 elecciones, tenía un partido bien estructurado. O sea, va a tener que mostrar que puede ganar y que puede formar un buen equipo. Pero hay una complicación. Gonzalo Castillo sale al ruedo político, sale a aspirar, aunque no lo ha dicho, con un caso muy extraño también, el único candidato que no ha dicho que aspira, pero está aspirando, Gonzalo Castillo. Entonces se le complica a Francisco Javier esta salida de Gonzalo, porque cuando él empezó a candidatearse y a trabajar su candidatura, lo primero que nosotros vimos de esa primera salida que hizo era que venía como con 7, 8 tajos que venían del pueblo, de un pueblo en el que estaban. Y venían esas 8 tajos así una tras de otra. Entonces, mucha gente estaba apoyándolo. ¿Por qué? Porque el poder atrae a la gente. Y Francisco Javier estaba demostrando mucho poder. Entonces, eso atrae a la gente. Pero en conclusión, yo tengo 3 puntos importantes. Y es que el estratega es diferente al ser candidato. Porque el jefe de campaña maneja datos, logística. Pero el candidato tiene que convertirse en el recipiente emocional de las personas. Escuchar sus problemas, estar pendiente de la gente, asistirle en actividades. O sea, tiene que soportar todos los problemas de la gente. Por eso es que los presidentes salen muy maltratados físicamente. Porque cargan con todos los problemas de un país. Por ejemplo, después que ya se relajan un poco, luego de ser presidente, es que empiezan como físicamente a verse mejor. Pero cuando salen muy deteriorados físicamente. También una de las conclusiones es la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si una estrategia falla, y esto es importante, un consultor político siempre le va a decir a la persona o al candidato si puede ganar o no. Si no puede ganar, la estrategia va enfocada en otra cosa. Mira, tú no puedes ganar, pero podemos posicionarte en un buen lugar para que saques más votos y así te tomen en cuenta o se pueda negociar contigo o podamos llegar a un acuerdo, a una segunda vuelta o pertenecer al gobierno y así tu equipo podrá estar en ese gobierno. O sea, un consultor político siempre, como te digo, puede manejar las cosas. Ahora bien, cuando el candidato falla, su imagen se daña. Porque un consultor político, aunque falle una estrategia, pierde un cliente. Porque a veces hay candidatos que no aceptan la derrota, que creen que sí, que ellos van a ganar y que ellos son lo que tienen que ser, o el candidato presidencial, o a regidor, concejal, alcalde, gobernador. O sea, los candidatos siempre creen que pueden ganar. Por eso está el consultor, para aclarar esos puntos. Si se puede ganar, sí, mire, vamos a hacer esto. Usted puede ganar, sí.
Por eso es que usted tiene que confiar en ese tipo de consultores, de los consultores que le hablen la verdad. Entonces el candidato pierde más que un consultor en la vulnerabilidad, porque pierde, como decía, la imagen, pierde el tiempo con su familia, su legado se puede ver dañado, puede entrar en ansiedad, en depresión, o sea, su vida personal también se daña. También hay una diferencia entre la teoría y la práctica. O sea, conocer los pasos de un baile no es lo mismo que salir a la pista a bailar. El consultor político conoce el baile, la información del baile, cómo se hace, todo esto. Pero el candidato es que sale a bailar. Por lo tanto, Francisco Javier tiene un reto que está convertido en un gran desafío. Esto es psicología política.